galardonador, que es galardonador de los que le buscan. O sea, todos, por lo menos los que estamos en esta clase, los que van a una iglesia, los que se congregan en una iglesia, los que alguna vez buscan a Dios de una o de otra manera, todos tienen una porción de fe. De esa fe está hablando Hebreos 11:6, que dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que hay Dios, crea que existe un Dios, crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. ¿Ya? Entonces, esa fe es un tipo de fe, es una fe que tenemos todos. Nadie puede decir, yo no tengo fe, entonces, ¿cómo creyó en Dios si no tiene fe? ¿Me entiende? Y por otro lado, ¿cómo piensa agradarle a Dios si no tiene fe? La palabra dice, el que no tiene fe, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Ya? Entonces, ese es un tipo de fe. ¿Cuál es la otra fe que vamos a distinguir en este estudio? Es la fe salvadora, de Efesios 2:8. No sé si alguien ya la tiene por ahí, Efesios 2:8. Amén. Tengo, hermana Unicita. Léalo, hermana Nanita, por La favor. Norita nunca lee, que lea. La hermana Norita, preferencia de ella. Se parecen las voces. Ya, yo había dicho primero, la nanita me ganó. Ya, Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén. Amén. No encuentro Efesios, se me perdió. Pero dice que somos salvos por gracia. ¿Ya? Esto significa que somos salvos porque Dios nos dio un regalo para que fuéramos salvos. Pero ¿cómo es esta gracia? Es por medio de la fe. Nosotros por medio de la fe creemos en la obra de Jesucristo y obviamente somos salvos. Se me perdió Efesios. Y por medio de la fe somos salvos. Dice que la fe en Jesucristo es la condición de Dios para que nosotros podamos tener salvación. O sea, nosotros, por un lado, tenemos esta fe habitual, que es creer en Dios, que es servirle a Dios, que es creer en su palabra, creer lo que dice la Escritura, creer que lo que dice el Antiguo Testamento es palabra de Dios, creemos que lo que dice el Nuevo Testamento también es palabra de Dios. Entonces tenemos ese tipo de fe. Pero para que nosotros seamos salvos, debemos de creer en la obra que hizo Cristo en la cruz. Y de esa fe es la que nos está hablando Efesios 2:8. Nosotros creemos que Jesús murió por nosotros, murió por usted, murió por toda la humanidad. Pero no solamente murió, sino que además resucitó. ¿Ya? Esa fe que nosotros creemos en la obra de Jesucristo es la fe salvadora, la que se nos exige para que nosotros seamos salvos. Nosotros somos salvos porque hemos creído en la obra de Jesús. Ahí dice letra A, creer y confiar en Cristo crucificado y resucitado como Señor y Salvador. Romanos 1:17. Nosotros como... Ahora encontré Efesios. Nosotros como hijos de Dios, nuestra fe está puesta en la obra de Jesús y creemos que Él murió, pero que Él fue crucificado, creemos que le colocaron una corona de espinas, creemos también que Él resucitó y que está a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. ¿Qué dice el texto 17 de Romanos 1? Dice, porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por la fe y para la fe, como está escrito, más el justo por su fe vivirá. Nuestro Evangelio, hermano, nuestro Evangelio que es de justicia, se revela a nosotros por la fe. Dios, a través de su Espíritu Santo, nos revela la justicia de Dios, pero nosotros la creímos y la recibimos y la aceptamos por fe. ¿Ya? Por fe y para la fe. Porque dice, escrito está, más el justo por su fe vivirá. La fe salvadora, ¿qué más implica?
tiene otra consecuencia más, la fe salvadora. La fe salvadora tiene una consecuencia que nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados. ¿Quién tiene Hechos? Hechos 17:30. Amén, yo lo tengo, hermana Unicita. Léalo, hermana Nanita. Los Hechos 7:30, ya, amén. En el nombre del Señor. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar y que se arrepientan. Amén. Ahora manda a todos los hombres a que se arrepientan. Entonces nosotros, ¿por qué nos arrepentimos de nuestro pecado? Porque el Espíritu Santo nos ha revelado que Cristo murió por nosotros, que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro Salvador, por lo tanto ahora nos exige a nosotros el arrepentimiento, y nosotros por fe, por amor, porque el Espíritu Santo nos hace entender que debemos arrepentirnos, entonces nosotros nos arrepentimos. La fe salvadora nos lleva a un arrepentimiento. ¿Ya? 17:30. Dice, dice que Dios manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. La consecuencia de creer en una fe salvadora es arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Qué más incluye esta fe salvadora? Esta fe salvadora incluye obediencia a Jesucristo y a su palabra. O sea, no es solamente creer en ella, sino que debemos arrepentirnos por fe y debemos además ser obedientes a Jesucristo y a su palabra. Romanos 1:5 dice, ¿y por quién recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor a su nombre? O sea, nosotros debemos ser obedientes a Jesucristo y a su palabra como consecuencia o como que se incluye en el pack de la fe salvadora. Entonces, que nos quede claro cuál es la fe, digamos, no quiero usar la palabra normal, pero la fe que todos debiéramos de tener es que nosotros hemos creído en algo, ¿cierto? Nosotros cada día que nos congregamos, que estudiamos, que estamos aprendiendo, que vamos experimentando cosas, esa fe va a ir creciendo. La otra fe es la fe salvadora, la que nos da la salvación. Nosotros por fe, el Espíritu Santo nos hace entender, ¿cierto?, que tenemos un Cristo que murió por nosotros, que nos permitió tener acceso a Dios. No hay otro camino a Dios que no sea Cristo, y eso también nosotros, el Espíritu Santo nos lo revela por la fe. Nosotros por fe creemos en la crucifixión, creemos que el Señor es nuestro Salvador, nos arrepentimos porque el Espíritu Santo nos amonesta, porque Dios nos dice que debemos de arrepentirnos, y nosotros por fe le debemos obediencia a la obra de Cristo y a su palabra. ¿Ya? Quiero ser bien ahí especial, que nosotros debemos ser obedientes a lo que dice la palabra del Señor. Esos son dos tipos de fe. ¿Cuál es la diferencia con el don de fe? Ahora vamos a ver el don de fe. El don de fe. El don de fe nosotros lo estábamos estudiando en 1 Corintios 12:19, donde dice que el mismo Espíritu repartió también fe. Todo el estudio de los dones del Espíritu Santo nosotros lo estamos haciendo en base a 1 Corintios 12. Ahí leímos y vimos todos los dones que Dios tenía, y dice que el mismo Espíritu, o sea, el mismo Espíritu Santo fue el que nos repartió o que repartió este don de fe. 1 Corintios 12:9. Si es que lo queremos leer, pero nosotros ya lo habíamos leído. Dice, a otros les repartió la fe por el mismo Espíritu, y a otros los dones de sanidad por el mismo Espíritu. O sea, el mismo Espíritu fue el que nos repartió este don de fe. Pero ¿en qué consiste este don de fe? ¿En qué se hace diferente este don de fe a la fe que vimos anteriormente, a la fe que nosotros tenemos habitualmente en Dios, a la fe que nos mueve para ir al culto, a la fe que nos mueve a cantarle al Señor, la fe que nos mueve a orarle? ¿Cuál es la diferencia con esa fe? ¿Cuál es la diferencia con la fe que nosotros creemos que existe un Salvador y que se llama Cristo?
¿Cuál es la diferencia con la fe del don de fe? En Marcos 11, 22, 11:22 dice, espérenme, vamos a ir a Marcos, porque aquí suceden cosas bien interesantes. Marcos 11, 22. Aquí estamos hablando de la higuera que estaba maldecida y dice, porque respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. Está, dice texto 20, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose lo que le dijo, maestro, mira, la higuera que maldejiste se ha secado. Respondió Jesús a esa inquietud de Pedro, le dijo, tened fe en Dios. Para yo poder hacer esta clase tuve que estudiar harto, hermano, investigar harto cuál era la diferencia entre la fe habitual que nosotros tenemos y el don de fe. Dicen los teólogos que en este texto, cuando dice tener fe en Dios, el texto original de la Septuaginta, ¿se acuerda cuando estudiamos la Biblia? Dijimos que la Biblia original fue traducida en la Septuaginta, que ahí hubieron una cantidad de eruditos judíos que tradujeron la Biblia al griego, y en esa traducción original, esta parte que dice tener fe en Dios, dice tener fe o tener la fe de Dios. A eso se refiere el don de Dios, a tener la fe de Dios. Ahora, yo tengo un Nuevo Testamento en griego y busqué, porque yo dije a lo mejor aquí puede salir una traducción más clara de tener la fe en Dios, y no está traducido como tener la fe en Dios. Entonces busqué otro libro más y dicen que en base a dos libros teológicos, hermana, en base a 2 libros teológicos, dicen que el original de este texto significa tener la fe de Dios. Fíjese la diferencia que dice en nuestra Biblia, tener fe en Dios, tener fe en Dios. Los teólogos dicen que la traducción original es tener la fe de Dios. ¿Nota la diferencia? Tener la fe de Dios. O sea, estar a la altura de la fe de Dios. Creer de la misma manera que cree Dios. Acuérdense que los dones son habilidades sobrenaturales que vienen sobre los seres humanos. Son habilidades que el Espíritu Santo las da de sobremanera, no como de una manera natural. Entonces, en este caso, el don de fe tiene que ver con tener la fe de Dios. O sea, esta fe está a la misma altura que la fe de Dios. Ahora espero que se nos aclare un poquito más. En la fe como un grano de mostaza, Mateo 17. Esperemos que se aclare aquí un poquito más porque lo veo con caras de incrédulos. Mateo 17. Es que tuve que buscar harto, hermano, para poderlo entender bastante bien, pero como les digo, en el Nuevo Testamento que se supone que tengo yo, que es griego, habla solamente de fe en Dios, no habla de la fe de Dios. Sin embargo, hay 2 teólogos que dicen que este significa tener la fe de Dios, es distinto. Mateo 17. ¿Qué dice Mateo 17, 14 al 20? Ya, miren lo que pasa aquí. Después vamos a leer la fe de Hechos 3:4-9. A ver si alguien busca Hechos 3:4-9. Para que notemos la diferencia del don de fe. ¿Ya? En Mateo 17 dice que Jesús sana a un muchacho lunático. Dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un muchacho que se arrodilló delante de él, o sea, delante de Jesús, diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús le dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo has de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo has de soportar? Traédmelo acá. Respondiendo Jesús
al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Vinieron entonces los discípulos a Jesús aparte, le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Jesús le dijo, porque por vuestra poca fe. De cierto os digo que si tuviese fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale con oración, sino con oración y ayuno. Mire, aquí vamos a explicar lo que sucedió en este caso. En este caso, los discípulos tenían una fe en Dios, tenían una fe que les hacía seguir a Jesús como su maestro. Sin embargo, la fe no les alcanzó para poder sacar el espíritu lunático a este muchacho. Entonces, ¿qué es lo que le hizo el hombre? El hombre llegó y le dijo, mira, mi hijo se tira al agua, se tira al fuego, tiene estas cosas lunáticas, lo traje a tus discípulos, en el texto 16 dice, lo he traído a tus discípulos y no le han podido sanar. ¿Ya? Esto no significa que los discípulos estaban en pecado, que los discípulos estaban en desobediencia, no significa eso, ¿ya? Entonces, ¿qué le respondió Jesús? Le dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. ¿Qué pasó? Jesús lo sanó al tiro. Al tiro, dice, reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, texto 18, y este quedó sano de aquella hora. Entonces los discípulos vinieron así como escondiditos, como en secreto, así como que muertos de vergüenza. Le dijeron, Jesús, ¿qué onda? ¿Por qué nosotros no pudimos sanarlo? ¿Por qué? ¿Qué pasó que nosotros no pudimos reprenderlo y tú lo sacaste al tiro? ¿Qué le respondió Jesús? Porque vuestra fe, porque vuestra poca fe, por vuestra poca fe, ahí está, por vuestra poca fe, texto 20, por vuestra poca fe. ¿Se entiende la diferencia? Aquí no está diciendo que los discípulos estaban en pecado, no está diciendo que los discípulos no tenían fe, sino que tenían poca fe. ¿Me entienden? Por eso no fueron capaces de sanar al muchacho lunático, porque tenían poca fe. Entonces ahí sale que todos conocemos, este texto que todos conocemos dice, de cierto os digo que si tuviese fe como un grano de mostaza, le diré a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Ya, no nos vamos a meter todavía en la oración y el ayuno, estamos hablando de la fe. Entonces dice, si tuviéramos un poquito de fe como el grano de mostaza, le diríamos a la montaña, muévete, y la montaña se mueve. Yo no he encontrado, no he visto, o sea, no tenía ahora para haberles mostrado aquí un grano de mostaza, pero yo sé que todos lo conocen. El grano de mostaza es chiquitito, ni siquiera una pepa, una palta, porque la pepa, una palta es así. El grano de mostaza es chiquitito, entonces si tuviéramos fe como ese grano de mostaza, dice que le podríamos decir al monte, muévete, y el monte se va a mover. Vuelvo a reiterar, los discípulos no habla que estaban en el pecado, no habla que no tenían fe, habla que tenían poca fe. Entonces, ¿qué les estaba faltando? Les estaba faltando este don de fe. ¿Me entienden? Entonces, como que Jesús un poquito se molesta y le dice, incrédulos, ¿hasta cuándo tengo que estar con ustedes para que crean? ¿Me entienden? ¿Hasta cuándo? A lo mejor ustedes dirán, si yo hubiese estado con Jesús, yo hubiese tenido esa fe. Yo creo que no lo hubieses tenido. No lo hubieses tenido, porque por lo menos los discípulos no la tuvieron. Entonces, ¿qué es lo que le dice Jesús? Le dice, vuestra poca fe es lo que le falló para poder sanar al muchacho lunático. ¿Se entiende? Esa fe es la fe que hablamos antes, la fe que todos tenemos una porción de fe, todos creemos en Jesucristo, tenemos la fe salvadora, pero esta fe que hace el don de sanidad es la que no tenemos. Por eso se llama don de fe, porque está un poco más arriba. ¿Se entiende la diferencia, cierto? Ahora nos va a quedar claro, Hechos 3, a Hechos 3 le hemos dado como caja, como dirían en palabras vulgares, le hemos dado duro al Hechos 3. ¿Quién lo tiene? A ver. Amén, yo lo tengo, hermana Unicita. Ya. Dice, bueno, el título dice curación de un cojo. Desde el 4 en adelante dice Pedro con Juan,
fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo de la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso de pies y anduvo y entró en ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo vio andar y alabar a Dios. Amén. Antes de hacer el análisis, ¿cuándo sucedió este milagro? Porque quiero que les quede clarito, 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 que no haya más duda. ¿Cuándo sucedió este milagro? Pentecostés. Estaban llenos del Espíritu Santo. Después de Pentecostés sucedió este milagro, cuando fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan la clase anterior? No me acuerdo cuándo fue que lo vimos. Después de Pentecostés. Ahora, ¿estos discípulos eran los mismos discípulos del niño lunático? Los mismos. Los mismos. ¿Cuál fue la diferencia ahora? Estaban llenos de fe. Ya, llenos de fe, pero algo más clave hay ahí. Estaban llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. ¿Quién entonces nos dotaría? Dijimos que en 1 Corintios 12:9 decía que el mismo Espíritu nos dio fe, pero es otra clase de fe. Es una fe más grande, es una fe diferente a la habitual que tenemos, es una fe diferente a la fe a la que nosotros creemos para ser salvos. Esta es una fe que produce milagros. Fíjense ustedes que cuando en Marcos 11:12 dice tener fe en Dios, parece que los teólogos tenían razón. Tener la fe de Dios, en eso consiste el don de la fe. Tener la fe de Dios, o sea, nuestra fe tiene que ser gigante, gigante. ¿Pero quién la va a dar? La va a dar el Espíritu Santo. Cuando ungieron al chico lunático, los discípulos dijeron, Jesús, y nosotros ya lo habíamos reprendido, ¿y por qué? ¿Por qué no pasó nada? Jesús le dijo, por poca fe. ¿Me entiende? Porque tenían la fe habitual, la fe normal. En cambio, los mismos discípulos, hermanos, los mismos discípulos, en Hechos, ya con el Espíritu Santo y con el Pentecostés y con todo el bautismo que habían recibido el Espíritu Santo, sanaron. No fueron los discípulos, sino que fue Dios a través de los discípulos. Sanaron al cojo, ¿cierto? Le dijo, no tengo plata ni oro. Es un texto tan conocido, pero lo que tengo te doy. Levántate y anda en el nombre del Señor Jesucristo. Ahí está la diferencia. ¿Se entiende la diferencia de los tipos de fe? La fe que tenemos habitualmente, la fe que tenemos para que Cristo seamos salvos y el don de fe. ¿Se entiende? ¿Cierto que sí? Háganme con el dedito para arriba. ¿Se entiende? Wigmuth es un, Wigmuth, no sé si lo pronuncio bien, es un teólogo que dice que el don de fe es una fe especial. ¿Ya? Donald Key dice que es una fe de milagros. Entonces, si ustedes se fijan, después cuando estudiemos, vamos ya a pasar al próximo, al don de sanidad. El don de fe va muy de la mano con el don de sanidad. El don de fe, si yo tengo el don de fe, va a pasar, obviamente dados por el Espíritu Santo, va a pasar lo que pasó en Hechos. Le vamos a decir los cojos, levántate y anda, y van a andar. Le vamos a decir, cáncer sale de aquí y el cáncer va a salir. En Mateo 17, el grano de mostaza dice, si tuvieras fe como un granito de mostaza, le diríamos a la montaña que se mueva y no se va a mover. Perdón, y se va a mover. Me estaba acordando de un meme, tantas leceras que salen en el Face, que decían que un hermano estaba orando para que la montaña se moviera. Cuando abrió los ojos, es un meme, hermano, un chiste, cuando abrió los ojos la montaña estaba ahí mismo. Entonces el hermano dijo, yo sabía que eso iba a pasar, que no se iba a mover la montaña. Son chistes, hermano, pero si tuviéramos fe como un granito de mostaza, le diríamos a la montaña que se moviera y se movería. ¿De dónde viene este don de fe? Del Espíritu Santo. Fe especial, fe de milagro, fe que va a producir cambio, fe al nivel de Dios.
¿Es una fe que usted podría tener? Sí, es una fe que usted podría tener. ¿Se acuerda que dijimos que si el que anhelaba dones podía pedírselos a Dios? Pedirle al Señor el don de fe, pero es una fe que va a producir milagros, milagros, y que es dificilísima de tener porque yo creo que en la historia de la iglesia, en los 2000 años que estamos viviendo, incluso después de Cristo, no hemos escuchado que nadie haya movido la montaña, o sea, nadie ha tenido ese don de fe, pero podemos anhelarla, podemos tenerla y se pueden producir los milagros a través de la fe. ¿Se entiende la diferencia, cierto? Para pasar a los dones de sanidad. ¿Sí? Ya. Pasamos entonces al don de sanidad. No hay pregunta, ¿cierto? No hay pregunta. El don de sanidad. Este también está descrito ahí en Hechos, perdón, en 1 Corintios 2:19. Decía, y algunos repartió, el Espíritu los repartió fe, a otros le repartió dones de sanidad. El don de fe y el don de sanidad van de la mano, y también el don de hacer milagros están también ahí casi pegaditos porque cumplen más o menos la misma función. Recuerde que los dones son aspectos sobrenaturales que solamente el Espíritu Santo es quien nos puede dar. Entonces, el don de sanidad, ¿en qué consiste? Persona, dice, usada por Dios para ministrar salud en forma sobrenatural a los enfermos mediante la oración. Aquí quiero destacar esto, hermano, mediante la oración, y vamos a también a ver lo que la Biblia habla de la exposición de manos. No hay que hacerle una operación, no hay que colocarle punto, nada. Dice, la pura exposición de manos y la oración es lo que provoca la sanidad. Lo vamos a estudiar aquí ahora. Dice, persona por Dios usada para ministrar en la salud de manera sobrenatural. Muy usado por los evangelistas para atraer la atención de la gente hacia el evangelio. Generalmente, estos dones de sanidad son usados por los evangelistas. Y mientras tanto que yo trato de explicarles esto, si pueden buscar Hechos 4 y Hechos 28, los evangelistas lo usan mucho, o el Espíritu Santo le da este don muchas veces a los evangelistas para poder atraer a la gente al evangelio. Una vez que finalicemos de estudiar este don, vamos a explicar cuál es el peligro de este don de sanidad. Lo usan los evangelistas para atraer a la gente. Hubo una sanidad, existe Dios realmente. ¿Me entiende? Por ejemplo, en Hechos 8, Hechos 8, 4. ¿Quién lo tiene? A ver. Amén. Ya. Sí, mi hermano. Predicación del Evangelio en Samaria, dice. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, le predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, y oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Amén. Amén. Aquí estamos hablando, Felipe era uno de los discípulos, era el discípulo que fue a reemplazar, me parece, a Judas, porque acuérdense que Judas, después que entregó a Jesús, se suicidó y tuvieron que colocar a otro discípulo, y la suerte cayó sobre Felipe. Y dice que Felipe predicaba, anunciaba el evangelio, les predicaba de Cristo. Dice la palabra del Señor que tenían mucho espíritu inmundo y salían dando grandes voces, y los muchos paralíticos y los cojos eran sanados. O sea, aquí el don de sanidad estaba en Felipe, y Felipe, ¿qué hacía? Predicar la palabra. ¿Ya? Entonces así la gente con gran gozo, quedaban contentos toda la gente, texto 8. Así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Cuál era la ciudad? Samaria. Había mucho gozo en la gente. Felipe predicaba, enseñaba, hablaba de Cristo, pero además, junto con su prédica, había un don de sanidad porque la gente sanaba. ¿Qué dice Hechos 28?
Respecto, Amén. estamos hablando que los evangelistas, algunos evangelistas están dotados de este poder o este don de sanidad para atraer a la gente que no conoce a Dios, ¿cierto? 28, 8, 10. Yo no tengo hermana Unicita. Ya. Lo leo. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con mucha atención, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Amén. Amén. ¿Cómo entonces los ungía? Decía, y le impuso las manos. ¿Se entiende eso, cierto? Quiero que quede clarito. Le impuso las manos nomás. O sea, las puras manitos. No hacía mucho escándalo. Le ponían las manos, los enfermos sanaban. Pluvio estaba en cama enfermo con fiebre y Pablo entró y al verle, después de haber orado, le impuso las manos, sanó. También en la isla estaban enfermos, venían los enfermos y eran todos sanados. ¿A quién se le viene a la mente un evangelista que haya tenido ese don de sanidad? Hay uno que es muy conocido. Gigi Ávila. ¿Quién? Gigi Ávila. Gigi Ávila. Gigi Ávila. Gigi Ávila, sí. Gigi Ávila. Miren, yo tuve la bendición, yo era muy joven, hermano, era muy joven. Y el pastor Luna siempre estaba metido como en los grandes eventos. Y él participaba también de esos eventos. Y le pidieron al pastor Luna que mandara ujieres. ¿Cuál era el trabajo de los ujieres? Estar ahí como en la parte de adelante, hacer pasar a los enfermos, a llevar un poquito de orden. Y me acuerdo que a mí me mandó de ujier. Y yo era jovencita, no tenía nada de fe. Pero si el pastor me mandaba, yo fui, pues. Y predicó Gigi Ávila. Y pasó mucha gente. ¿Cuál es el peligro aquí, hermano? Hay un peligro que nosotros como estudiantes de la palabra tenemos que tenerlo claro. Hay mucha gente que creía en Gigi Ávila, no en el poder de Dios. ¿Se entiende? Decía, voy a ir y voy a orar y voy a hacer que Gigi Ávila me unja porque él tiene el poder. No es que Gigi Ávila tenía el poder, era que Dios actuaba a través de Gigi Ávila. Ahora, yo he leído mucho acerca de Gigi Ávila y dice que Gigi Ávila ayunó 40 días y 40 noches, tal como lo hizo Jesús. Es del único de nuestros tiempos que yo he escuchado eso, que él ayunó, así tal cual como Jesús, y él en sus prédicas se producían estos milagros, se producían estas sanidades. Los que estaban en silla de ruedas caminaban, salían caminando. Era maravilloso. Entonces, el único cuidado que tienen que tener con los dones de sanidad es que no es que el Gigi Ávila era el milagroso, sino que el don de sanidad con cual el Espíritu Santo le había dotado, lo hacía actuar. El Espíritu Santo actuaba a través de Gigi Ávila, pero no era Gigi Ávila el que sanaba. Como leímos ahora en Hechos, no es Felipe el que sanaba, no era Pablo, sino que ellos eran instrumentos en las manos de Dios. ¿Qué pasa en las iglesias? En mi iglesia pasa. Ah, yo quiero que me unja esta hermana, porque esa hermana, cuando unge ella, sana. Yo quiero que me unja este otro hermanito. No, me unja usted este otro, porque este otro no tiene. Como que tenemos favoritos para que nos unjan. Y no es así. Miren, lo vamos a ver más adelante. No es que el hermano o la hermana tenga, a ver, ¿cómo lo explico? Tenga ese, o un hermano en especial tenga ese poder para ejercer ese don de sanidad, ¿me entiende? Lo vamos a explicar más adelante, pero está mal que nosotros tengamos nuestro favorito en la iglesia. Hermana, me voy a pasar a ungir, quiero que usted me unja, así que pase rapidito usted. Eso no debiera ser, ¿me entiende? Ahí nosotros como cristianos estamos cometiendo un error. Ahora lo vamos a ver por qué.
Mire, dice, no debemos creer que el poseedor del don tiene, ahí está, que el poseedor del don, o sea, por ejemplo, en este caso Gigi Ávila, o Felipe, o Pablo, que eran los que estábamos leyendo, no debemos creer que el poseedor del don tiene poder para sanarlos a todos. Hay excepciones en la soberanía de Dios, por un lado, y por otro lado, la actitud de la persona enferma y su condición espiritual. Mire, me olvidé buscar el texto, pero si alguien lo pilla primero que yo, el aguijón de Pablo. ¡Ah! Se los dije antes de decirlo. Mire, nosotros no debemos de creer solamente en el que tiene el don, debemos de creer en la soberanía de Dios. Pablo tenía un aguijón, a ver si alguien lo encuentra primero que yo. Hagamos aquí una competencia. Que me olvidé buscar el texto, hermano. ¿Dónde está el aguijón de Pablo? ¿No tiene texto, hermana? No lo tengo. ¿Lo tiene usted? No, es que yo pensé Búsquelo. que sabían algo. Segunda Corintios, hermana Nice. Segunda de Corintios, ¿cuánto? Segunda Corintios capítulo, o sea, Segunda Corintios capítulo 12. Segunda de Corintios 12:7. Bien, hermana. Vamos a leer el aguijón de Pablo, ¿ya? Para que podamos entender el don de sanidad, es necesario pasar por ahí me olvidé colocarle el texto, se lo voy a colocar ahora, cuando terminemos la clase. Segunda de Corintios 12:7. Segunda de Corintios 12:7. Corintios, y la grandeza de las revelaciones no me exaltará, me vino un aguijón. Ya, partamos, leamos, miren, segunda de Corintios 12, el aguijón en la carne. Ahí lo pillamos, segunda de Corintios 12:7. ¿Estamos en segunda de Corintios? Dice, Amén. y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, está escribiendo Pablo, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a la cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Texto 9. Y me ha dicho, o sea, ¿quién le ha dicho el Señor? Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose en mí el poder de Cristo. Vamos a explicar lo que pasó aquí. Miren, no debemos creer en el poseedor del don. Primero, porque no es el que tiene el poder. El que tiene el poder aquí es Dios, que va a usar al que tenga el poder del don. Amén. Hay excepciones, porque nosotros ahora vamos a quedar convencidos de que si tenemos fe, un don de fe, vamos a ser sanos, vamos a tener sanidad, sí la vamos a tener. Que Dios tiene el poder para sanarnos, pero aquí hay un ejemplo en la Biblia que nos habla de Pablo. Esto en la soberanía absoluta de Dios. Dice que Pablo tenía un aguijón en la carne. ¿Y por qué tenía ese aguijón en la carne Pablo? Dice, para que la grandeza, texto 7, de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. ¿Qué es lo que pasaba? Ustedes conocen a Pablo, conocen la cantidad de cosas que hizo. Escribió más de la mitad del Nuevo Testamento, Entonces, para que Pablo no se engrandezca y diga, oh, el Señor me usa, oh, he escrito tantos libros que van a quedar hasta el año 2021 y el 28 de agosto del 2021 van a estar hablando de los escritos que yo hice. Oh, iba a decir Pablo, para que Pablo no hiciese eso, dice, para que la grandeza de las revelaciones que él había recibido, dice, no me enaltece desmedidamente. Para que él no se enalteciera desmedidamente, le fue dado un aguijón. Para que él se acuerde que esas grandezas, que esas revelaciones que él recibió de parte de Dios, que todo lo que escribió, para que él no se enaltezca de eso, Dios le dio un aguijón para que él se acuerde y diga, no, no es de mí que está saliendo todo esto, sino que es Dios con su Espíritu Santo a través de mí. Entonces, para que Pablo no se enaltezca, para que diga, oh, qué grande soy, que predico bonito, que hablo cosas lindas,
el Señor le deja ese aguijón. Y dice que le puso un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera, para que él no se crea, como dice, la guinda de la torta, de todas las cosas que Dios hacía a través de él, para que él no se crea la guinda de la torta. En sobremanera, Dios le dejó ese aguijón. Y dice respecto a este aguijón, dice que 3 veces, no solamente una vez, sino que 3 veces le pidió al Señor que se lo quite. 3 veces. Y el Señor no se lo quitó. Ahora, habla de un aguijón, la palabra no explica si en caso era cojo, si tenía un ojo malo, si le faltaba una mano, no dice nada, solamente habla de un aguijón. Había algo que a Pablo no le gustaba tenerlo, y con toda la sanidad y todas las cosas que había hecho, decía, bueno, ¿y por qué Dios no me quiere quitar este aguijón? ¿Por qué no me lo saca? Si a mí me molesta, yo he sido instrumento, he predicado su palabra, he enseñado, y por lo tanto yo quiero que me saque el aguijón. Y el Señor, ¿qué le dijo? En su soberanía, le dijo, no. ¿Sabes qué le responde? Le dice, bástate de mi gracia, le está diciendo, sé feliz porque ya tienes la salvación eterna. Sé feliz con eso, bástate de mi gracia, porque mi poder, o sea, el poder de Dios se perfecciona en la divinidad del ser humano. O sea, vamos a tener dones, vamos a tener el don de fe, que vamos a creer que somos sanos. Hay personas que tienen el don de sanidad, que con solo exponer las manos van a las personas ser sanas. Pero también en la perfecta soberanía de Dios van a haber excepciones a la regla. No porque Dios no tenga el poder para hacer el milagro, simplemente por su absoluta soberanía. En este caso, Pablo reconoce que él, para no enaltecerse, para él no creerse más de lo que era, y para no decir, pucha, yo predico bonito, escribo bonito, hago dones de sanidad, el Señor le dijo, quédate con ese aguijón, para que te acuerdes que sos instrumento en mis manos, porque el poder de Dios se perfeccionaba en la debilidad de cada uno de nosotros. Eso por un lado puede ser una excepción para no ser sanado por aquel que practica el don de sanidad. El otro motivo por el cual tampoco debiera de resultar que el don de sanidad no resulte o no sane, es por la actitud que tiene el enfermo y su condición espiritual. ¿Qué pasa? Aquí lo siguiente. Yo tengo toda la fe que si me unge, a ver a quién estamos viendo, el hermano Víctor, si me unge el hermano Víctor, que Dios lo usa con el don de sanidad, yo voy a ser sana. Tengo confianza en eso. Estoy confiando erróneamente, estoy confiando en el hombre, no estoy confiando en Dios. Hay otros que pasan todos los domingos. El pastor Dante Yebel cuenta un chiste también de eso. Pasan a ungirse todos los domingos y no son sanos. ¿Por qué no serán sanos? Porque confían en la fe del hombre y ellos mismos no tienen fe. Entonces, en el caso del enfermo, el asunto de fe y el don de sanidad va por un lado, el que tiene el don de sanidad va a ungir, con solo poner las manos. El que va a recibir la fe, el que va a recibir la sanidad, tiene que creer en que Dios va a obrar. ¿Me entiende? Porque yo voy a pasar todos los domingos, pero si yo no creo que va a obrar, todos los domingos voy a estar ungiéndome. Y no tengo que pasar todos los domingos, si con que el Señor me unja una vez, yo puedo sanar al tiro. ¿Se entiende la diferencia? Hay excepciones en donde el don de sanidad no va a funcionar. Uno, la soberanía de Dios, y tenemos el ejemplo de Pablo. Y la segunda es la condición espiritual del enfermo, que a veces no cree nomás. Y va a probar si es que el que tiene el don de sanidad, y van a decir, era mentira que este tenía el don de sanidad. Y no, pues el Señor sí tiene el don de sanidad en esa persona. Pero si yo no creí en eso, no voy a ser sano. Tengo que yo también creer, ¿me entiende? Yo voy a pasar a ser ungido creyendo que Dios va a usar con su don de sanidad a la persona que me va a ungir. Ahora, mire, Cristo mismo dice que se vio limitado en su poder de obrar milagros por la incredulidad de la gente. Mateo 13, mire, vamos a Mateo 13. Cristo mismo. Cristo tiene siempre el poder, eso no se olvide usted, siempre, siempre, siempre va a tener el poder. Y usted dice, ¿por qué entonces no sano?
No es problema del Señor porque usted no sana. Po. A veces puede ser que haya algún propósito de Dios y quiere tratar con usted. A veces hay que yo misma no creo en eso, ¿me entiende? ¿Qué dice Mateo 13:58? Dice 58. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos, a causa de la incredulidad de la gente. Eso fue en Nazaret. Dice que Jesús ahí no hizo muchos milagros. ¿Por qué? Porque había incredulidad. ¿Me entiende? Dios no va a actuar donde haya incredulidad. Puede estar actuando el don de sanidad y usándolo, hermano, pero si yo no voy a creer que soy sana, o estoy colocando mi fe en el hombre, en lo que mis ojos ven, y no estoy colocando mi fe en Dios, no va a haber milagro. ¿Se entiende? Todos los creyentes, mire, esto también es súper importante, todos los creyentes, los ancianos de la iglesia, están investidos de poder para orar por los enfermos. Vamos a Marcos, si alguien lo tiene, 16, 18, y después si alguien busca Santiago 4, no, Santiago 5, 14. Usted siempre tiene que pensar en que Dios tiene el poder, tiene poder para hacerlo. Lo que nos falla es la fe, lo que nos falla es la incredulidad, nos ponemos incrédulos. Marcos 16. Marcos 16, 18. ¿Ya qué dice? Tomarán en las manos serpientes y si vivieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Quiero destacar de nuevo esto. Sobre los enfermos pondrán las manos, hermanos. Solamente es poner las manos. Dice, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. ¿A quién le está dando aquí? Le está hablando el Señor Jesús, le está hablando a sus apóstoles, le está entregando la gran comisión. Esa gran comisión también es para nosotros. O sea, nosotros también podemos orar por un enfermo. También podemos orar por ponerle las manos a alguien que está enfermo. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Pastor, a las 3 de la mañana, es que mi hija está enferma, puede venirla a ungir, y allá va el pobre pastor a las 3 de la mañana a ungirla. ¿Y dónde está tu fe? ¿Por qué no la unges tú? ¿Por qué no unges a tu nieto, a tu hijo, a tu papá? ¿Dónde está tu fe? ¿En que el pastor va a hacer la sanidad o que Dios va a hacer la sanidad? Aquí la palabra dice que aunque tus manos, te dice tomar en las manos serpiente, vivir en cosas mortíferas, no les hará daño porque sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Tienen que creer esto ustedes, tienen que creerlo. A lo mejor no tienen el don de sanidad, pero sí tienen la autoridad para orar por alguien que está enfermo. Pastor, tengo una vecina, aquí le llevo una vecina que necesita que oren. ¿Y por qué no ora usted por su vecina? Está bien, debemos hacerlo al pastor, yo no estoy en contra de eso, pero eche a andar usted su fe, ¿ya? La palabra dice que podemos hacerlo. ¿Qué dice Santiago 5, si alguien lo pilló? A mí siempre se me pierde Santiago. Amén. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Ya, aquí quiero hacer hincapié en algo. Los ancianos de la iglesia no son los viejitos llenos de canas. No se está refiriendo a eso. Se refiere a la gente que sea madura espiritualmente, se refiere a la gente que tenga un nivel más avanzado, más arriba de fe. ¿Ya? Debemos nosotros, como creyentes, tener esa fe y orar por mi hijo, orar por... ¿Sabe que yo oro siempre por mi hija? La unjo, le voy a contar algo, no sé qué hora es, son las 12 ya. Yo sé que están apurados hoy día, pero no es para yo engrandecerme, sino que para colocarlo como un ejemplo que ustedes pueden hacer lo mismo. Cuando yo era chica tenía un papá muy estricto. No me dejaba ir a ninguna parte. Y yo como joven quería ir a fiesta, quería ir a cosas. No podía. Mi papá no me daba permiso. Después como mamá me tocó experimentar eso, que mi hija me pidiera permiso para ir a fiesta.
Y yo decía, oh, no quiero ser como mi papá, que era tan pesado mi papá. Ya, le voy a dar permiso. Anda, tenía 15 años mi hija, anda a la fiesta. La Bárbara, que así se llama mi hija, Bárbara, se fue a la fiesta. Hermano, ¿qué hice yo? Me pongo a orar, pero con tanta fe. Yo dije, Señor, que no le guste la fiesta, que le vaya mal, que lo pase pésimo, que odie la fiesta, Señor, pero lo pedí con tanta fe, con tanta confianza, Señor, porque no quiero pelear con mi hija, porque yo lo pasé mal cuando mi papá me decía que no quería que vaya, que estaba mal, que era pecado, y yo decía, no, yo quiero ir. Y nunca fui. Y yo dije, Señor, que no le guste la fiesta, que sea todo malo, que sea una experiencia mala, que lo pase mal, Señor, en la fiesta. Llegó como a las 3 de la mañana, se acostó porque ella todavía duerme conmigo, tiene 22 años y todavía duerme conmigo. Ahí el otro día conversamos, ¿cómo estuvo la fiesta? ¡Fome! Gracias, Señor. ¿Y qué pasó? No, me dijo, mis compañeros puros se drogaban, se tomaban, dijo, estaban todos curados. No podíamos ni conversar, dijo, porque estaban volados, borrachos. Súper fome, dijo, no me des más permiso para ir a fiesta. Ya le dije yo, ¿y qué hacemos? Cuando mis compañeras te llamen, dile que tú no me das permiso, porque no quiero ir a sus fiestas, son muy fome las fiestas. Y dije, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor. ¿Qué más puedo decir? Gracias, Señor. La Bárbara no va a la iglesia, hermano, la Bárbara no tiene la fe que yo tengo, pero yo tengo fe. ¿Se entiende? No, el pastor no oró. El diácono de la iglesia no oró. Yo eché a andar mi fe, le dije, Señor, que no le gusten las fiestas, que no le gusten, y no le gustan. Tiene 22 años, nunca más me pidió permiso para ir a una fiesta. ¿Se entiende, hermano? En la fiesta, ¿qué van a conocer? Drogas, van a conocer alcohol, van a experimentar cosas que acá en Santiago, hermano, es más feo que el sur. Es más feo las cosas que experimentan. Digo, gloria al Señor, gloria a Dios que contestó mi oración al tiro. ¡Fame la fiesta, mamá! Bien, Señor, dije yo. Gracias, Señor, gracias. Gracias. Nunca más fue a fiesta. Se junta con las amigas. Tiene 2 amigas que vienen a su cumpleaños, ella va a los cumpleaños de ella y ahí se acaba el cotorneo, porque ellos le llaman junta de mujeres. Se juntan las puras mujeres a puro conversar cosas de mujeres. Está bien, conversen. Pero fiesta, droga, alcohol, para la gloria de Dios, nada de eso. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que quiero decir con eso? No es para que yo me engrandezca, para que diga, la hermana Eunice, no. Es para que usted eche a andar su fe, para que usted, sí, hermana Janet, retírese nomás que me está pidiendo permiso, la voy a dejar a presente igual, es para que usted eche a andar su fe. Todo creyente puede orar, puede ungir a sus hijos, todo creyente, hermano, todos. Probablemente el don de fe es algo más sobrenatural. ¿Ya? ¿Estamos claritos en qué consiste el don de sanidad? Nos quedan 2 dones todavía y nos queda poco tiempo. Yo creo que vamos a llegar hasta el don de milagro, hermanos, porque yo también entiendo que hoy día tienen su culto y están todos ocupados. Vamos a quedar con el don de profecía afuera, porque es larguísimo el don de profecía. Pero el don de milagro, que también está pegado con el don de fe, con el don de sanidad, van de la mano. Está también ahí el don de... vamos a anotar algo aquí antes que se me olvide. El don de milagro. El don de milagros simplemente es la facultad para hacer milagros. Acuérdense que los dones es algo sobrenatural, por lo tanto el don de milagro es una facultad que Dios dota al ser humano solamente para hacer milagros. Aquí la palabra clave es el poder. ¿Ya? Juan, yo creo que el Hecho 1:8 ya se lo saben de memoria, así que vamos a leer Juan 14 solamente. Juan 14. Juan 14:12, que dice,
de cierto os digo que el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Mire lo grandioso que dice ahí, que el que cree en Jesús, dice, el que cree en mí, hará las obras que él hace. ¿Cuáles fueron las obras que él hizo? Él hizo milagros, él hizo sanidades, él sanó muchos enfermos, él hizo muchas cosas, muchos milagros, y dice que si nosotros creemos en Jesús, podemos hacer lo mismo. Dice, dice de cierto os digo que el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. O sea, aún podemos hacer obras mayores. Ahora yo digo, ¿por qué no sucede en eso? Es porque nadie quiere esa porción más grande, esa porción más allá. Nadie la requiere, como que quiere que el otro hermano la haga. Pero también la podemos hacer nosotros. Es como que le dejamos la responsabilidad al otro hermano. ¿Por qué no deseo yo poder tener eso? No para engrandecerme, sino que para edificar la iglesia. Acuérdense que los dones son para edificar la iglesia. Y Juan 1:8, perdón, Hechos 1:8, cuando dice recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo. O sea, si ustedes se dan cuenta, los dones están bajo la condición del poder del Espíritu Santo. O sea, todos los dones, para que nosotros podamos tenerlo, es porque debemos desear el Espíritu Santo. En Pentecostés, como fue hablar otras lenguas, ya vamos la próxima semana el hablar en lengua, vamos a verlo, pero hablar otras lenguas, tener ese poder que lo da el Espíritu Santo, dice Hechos 8:1, recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. O sea, ¿cuándo vamos a tener el poder para hacer los dones de sanidad, para hacer los milagros, para tener ese don de fe? Con el poder del Espíritu Santo. Ese es el que nos va a dotar a nosotros para poder hacer todas estas cosas. ¿Cuáles son los milagros especiales? Vamos a ir a Hechos. A ver, un hermano busque Hechos 5, yo voy a buscar Hechos 19, para que vamos ya terminando la clase, hermano. Hechos 19, 11, dice, 11 y 12, dice, y Dios hacía milagros extraordinarios con la mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Ahí hay milagros especiales que Dios hacía a través de Pablo. Dios hizo muchas cosas a través de Pablo, por eso es que le dijo que el aguijón no se lo iba a sacar, para que Pablo no se engrandeciera. Entonces dice que hacía, que sanaba, que llevaban. Entonces, ¿qué decía Juan 14? Decía, pueden ustedes hacer los mismos milagros que hago yo, incluso más. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Creer en mí. ¿Qué hizo Pablo? Creyó en Jesús. Y le llevaban los enfermos, y los enfermos sanaban, y se iban, y los espíritus malos salían. Ahí hay milagros. ¿Por qué? Pablo creyó en Jesús. Pablo recibió el Espíritu Santo de poder para poder hacer todos estos milagros. Y después, Hechos 5:12. Por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Por la mano de los apóstoles se hacían muchos prodigios y señales. Por las manos de los hijos de Dios, por las manos de los hermanos que estudian la palabra del Señor, también se pueden hacer muchos milagros, porque nosotros servimos al mismo Dios que servía Pablo, servimos al mismo Dios que servían los discípulos, y tenemos el Espíritu Santo que tiene el mismo poder que los invistió a ellos, también nos puede investir a nosotros. Se da cuenta que el don de fe, el don de sanidad, el don de milagro van como todos juntitos, pegaditos, y son todos para edificación de la iglesia. Hermanos, no es imposible tenerlos, no es imposible acceder a ellos. Podemos nosotros tener ese don porque tenemos el mismo Dios y tenemos el mismo Espíritu Santo. Dijimos que la profecía la vamos a dejar para la otra semana, porque ahora venía la profecía. La vamos a dejar para la próxima semana porque hay harto que decir de la profecía también, ya, pero la vamos a dejar para la próxima semana. ¿Hay alguna duda, hermanos, con lo que hemos visto, con el don de fe, el don de sanidad, el don de milagro? Mi hermana Unicita, clarito.
Ya. ¿Ninguna duda entonces? Perfecto. Entonces vamos ya a dejar para la próxima semana las profecías. Hermano, yo prefiero darle el tiempo que se requiere porque igual estoy nerviosa que todos tienen que hacer ahora, así que lo vamos a dejar para la próxima semana. El próximo devocional, el hermano Víctor le va a tocar su devocional número 2 la próxima semana. No sé si con el horario, ¿cómo tendremos, hermano Víctor? ¿Estaremos en horario normal la próxima semana? Ya, ahora lo vi. Horario normal entonces la próxima semana. El hermano Víctor le vamos a tocar a él el devocional y la oración. No sé si la hermana Miriam se desconectó, el hermano, alguna mujer que quiera orar. Encargarles, hermano, que sigan orando por las personas. Algún día vamos a hacer un culto en la perfecta voluntad del Señor. Si no es en septiembre, no es en octubre, hermano Víctor, no se estrese. En el tiempo del Señor lo vamos a realizar, lo vamos a hacer y vamos a tener todo. Sigamos orando para que el Espíritu Santo actúe con los tiempos, con las personas, con todo. ¿Ya? ¿Alguien que quiera orar, que esté contento con la clase, con lo que aprendimos hoy día? ¿Que quiera orar? ¿Hermana Anisita? Dígame, hermana Amén. Jimena. ¿Usted ¿Puedo quiere orar orar? yo? Sí. Amén, por hermana Jimena, ore nomás. Inclinemos nuestros ojos. Amén. Amantísimo Señor, te damos gracias, amado Dios, porque sabemos que eres un Dios grande, de amor, de misericordia y de bondad. Vemos tus maravillas cada día. Vemos tu amor, tu compasión hacia nuestras vidas. Gracias, Señor, por estar en esta hora con este sistema online, trabajando, aprendiendo de tu palabra, Señor. Bendice a tu sierva, de cual ella nos está enseñando conforme a tu voluntad, conforme a tu misericordia, conforme a tu amor, Dios mío y Señor mío. Gracias, Padre, porque nos da siempre una salida para poder ir avanzando en esta obra espiritual. Bendice a cada hermano, cada hermana que está presente, bendito Señor. Y unge nuestras mentes, nuestras vidas, para que podamos, Señor amado, ir comprendiendo y aprendiendo la palabra de Dios en forma espiritual. Gracias por estos bellos consejos, gracias por estas bellas enseñanzas. Y te pido, Señor, que nos bendiga a cada uno de nosotros y seamos bendecidas y a retirarnos de este trabajo, seamos protegidas, ungidas por tu mano de poder y rociadas con la sangre del Cordero de Dios, en el nombre del Padre, el Hijo, Espíritu Santo. Amén. Amén. Damos gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Dios. Gloria al Hijo. Gloria Gloria al Espíritu Santo. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Nos Amén. vemos en la tarde, en el Amén. culto. Amén. Que el Señor les sea bendiciendo. Chao, hermanos. Hermano Víctor, hermana Karen. Chao, hermano. Chao, hermana Anisita. Chao, chao. Bendiciones, hermano Manuel. Bendiciones, hermana Jimena. Bendiciones, hermano Víctor. Aún sigo esperando. Ya, hermano. Amén nomás, hermano. Ya nos vemos en un rato más. Bendiciones. Bendiciones, Amén. hermana Norita. Esperamos esta alabanza.